Muy buenos días, Dios les bendiga a todos nuestros estimados hermanos. Qué bueno poderles saludar hoy en este bello domingo. Recuerde que estamos en nuestro último y gran día de esta fiesta bajo el lema Vuélvenos a ti. Y hoy estamos orando bajo el propósito Volviendo al monte de Dios. Así que vamos a orar para presentar delante del Señor este propósito, este ayuno para que Él nos bendiga. Oramos. Señor eterno que estás en el cielo, muchas gracias te damos, Señor, porque nos das la vida. Señor, gracias porque nos permites presentarnos ante ti. Y en esta hora, eterno Salvador, presentamos este ayuno. Cada uno de mis hermanos que desde sus casas se han dispuesto, Señor, para apartar el tiempo, para sacar un momento y estar delante de tu presencia. Te pido la fortaleza, pero en este propósito de este ayuno bajo el lema Vuélvenos a ti, hoy finalizando, te pedimos, Señor, para que tú nos permitas volver una vez más al monte de tu presencia, volviendo una vez más al monte donde tú siempre te has manifestado, Señor, y permítenos tener ese cara a cara contigo, permítenos tener ese encuentro contigo, Señor, que después de este ayuno sigamos siendo aún más fortalecidos, Padre Santo, y te doy gracias porque sé que tú has hecho la obra en nuestras vidas y harás conforme hemos clamado según tu voluntad, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis estimados hermanos, yo sé que usted tiene su Biblia ahí. Vamos a la lectura de la palabra del Señor, así que vamos a estar muy pendientes. Espero que tenga su Biblia, también su himnario, porque vamos a cantar un himno congregacional, un himno de fe y alabanza, así que le motivo para que esté listo ahí con su Biblia y con su himnario. Bueno, mis amados hermanos, Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 63. Si usted ya tiene su Biblia ahí en casa a mano, acompáñenos en esta lectura y vamos a tomar este pasaje bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirá a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Amén. Damos alabanza al Señor por este precioso pasaje. Muy bien, asimismo también vamos a disponernos para alabar al Señor con un precioso cántico. Antes de eso quisiera recordarles la cita del propósito en el día de esta mañana, en este ayuno, y está en Éxodo capítulo número 3, verso 12, y dice: y él respondió, ven, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Con eso vamos a cantar este precioso coro que dice: y la gloria de Jehová cayó en el monte Sinaí. Muy bien, mi hermano, acompáñenme con sus palmas cantando esta hermosa alabanza para gloria y honra del Señor. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí.
bendición poder alabar el nombre del Señor y vamos a continuar haciéndolo allí con un himno congregacional, el himno número 314, y lo estará dirigiendo nuestro hermano Luis Álvarez. Así que mi amado hermano, le invito para que juntos alabemos el nombre del Señor. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de prueba rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Muy bien, estimados hermanos, hoy vamos a oír la palabra del Señor en la voz de nuestro pastor Freddy Bautista Flores desde el municipio de San Andrés, quien les estará saludando en esta preciosa hora y trayendo lo que el Señor haya puesto en su vida. Estamos acá desde estas tierras del municipio de San Andrés, Santander, acá en la vereda de Carabalí, atendiendo el llamado, la invitación que nos hizo el pastor Gerson de la iglesia de Tipacoque. Es una bendición poder aprovechar por medio de estas redes sociales y compartir la palabra de Dios y compartir el mensaje del Señor y poder llegar a su vida, a la comunidad de su hogar con esta palabra. El pastor Gerson nos comentó que esta semana está en ese ayuno, bajo ese clamor, y es importante que busquemos el rostro de Dios, es importante que busquemos la presencia de Dios, que busquemos el rostro de Dios para humillarnos, porque Él está pronto a respondernos. Ese lema que ha tenido Él de vuélvenos a ti, y hoy domingo bajo un lema que es volviendo al monte de Dios. Por eso quiero invitarlo que me pueda seguir en esta lectura bíblica, el libro de Éxodo capítulo 3 verso 12, que dice de la siguiente manera: y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Gloria a Dios. Volviendo al monte, a ese monte de Dios. Cuando el Señor le dijo estas palabras a Moisés, se las dijo precisamente en ese llamado que le hizo en el monte Oreb. Fue como pastor de ovejas en el desierto a pastorear, y ahí en ese monte, en el monte de Oreb, se le reveló el Señor, le hace ese llamado de liberar al pueblo de Dios, de que tenía que volver ahí al monte de Oreb, de que volviera ahí. Es bueno, mi hermano, reconocer esos inicios en Dios, esos momentos en Dios.
esos inicios, ese primer amor nunca se puede acabar, nunca puede menguar ese primer amor a Dios, pero si de pronto ha pasado, mi hermano, mi amigo, debemos volver a ese monte de Dios, a ese lugar donde Dios nos llamó, a ese momento donde Dios nos llamó, y ese lugar no es un lugar físico, es el lugar de la búsqueda, es el lugar de la humillación, es el lugar de la sensibilidad. De pronto, y lo más probable, como Moisés, fue en el desierto donde Dios nos hizo ese llamado de salvación, ese llamado a servir, ese llamado a predicar, y Él en esta hora, en este momento nos está diciendo: volvamos al monte de Dios, volvamos al monte de la búsqueda y del llamado del Señor. Él nos está haciendo ese llamado. Él está diciendo a Moisés que tiene que ir y liberar ese pueblo y volver a ese monte, a ese mismo lugar donde Dios se le reveló, para que Él también se le pudiera revelar con su palabra al pueblo de Israel, lo pudiera conocer. Porque en Egipto no podemos tener un encuentro real con el Señor, no podemos conocer a plenitud su palabra. Si usted mira la Escritura, donde el Señor reveló los mandamientos, donde el Señor reveló la palabra, no fue ni en Egipto, ni fue en Canaán, fue en el desierto, en el monte Horeb. Más que todo, Dios empezó a revelar sus mandamientos, Dios empezó a revelar su palabra. Ese monte Dios descendió y Dios empezó a revelar, y Dios le está diciendo a Moisés: vuelve a mí. Vuelve otra vez a mí, vuelve por medio del pueblo, tráelo, que yo quiero revelarme esa palabra, mi hermano. Y es hermoso porque cuando por fin el pueblo de Israel sale de Egipto por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero por medio de este siervo que es Moisés, y llegan al monte de Horeb, Moisés sube al monte y ahí Dios le revela esa palabra. Ahí el Señor le revela en esos 40 días de ayuno, le da esa palabra, le da esos 10 mandamientos. Tristemente, el pueblo de Israel, mientras Moisés estaba en ese monte, en esos 40 días, el pueblo de Israel pecó y falló. Pero cuando una persona está en el monte de Dios, cuando una persona, escúcheme bien, está en la presencia de Dios, no viene con una palabra para juzgar, para destruir, sino para interceder. Después de esas cosas, Moisés intercedió delante de Dios por el pueblo de Israel, para que volviera a la humillación, para que volviera a la santidad, para que volviera y buscara de Dios. De pronto el Señor, más probable, ha permitido esta situación de esta pandemia en todo el mundo, de este virus, para que volvamos a Dios, para que recapacitemos y busquemos de Dios y busquemos del Señor. A veces son las adversidades, las dificultades, las que nos hacen ir al monte de Dios. Aprovechemos esta oportunidad y busquemos de Dios. Leamos la palabra de Dios, meditemos en la palabra, escuchémosla. Es el tiempo, mi amigo, mi hermano que me escucha, de volver al monte de Dios. Es curioso porque otra persona que también fue a ese monte de Dios fue el siervo Elías, ese profeta de Dios, y no fue en la mejor condición, fue en una de las épocas más oscuras del pueblo de Israel, del reino de Israel, cuando reinaba Acab con su esposa Jezabel, cuando estaban esos profetas, en ese momento de esa situación, él caminó a Horeb. Yo quiero que lea Primera de Reyes, que leamos en Primero de Reyes, capítulo 19, verso 8, que dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mi hermano, porque ir a Horeb es un canal de bendición, es un canal de fortaleza, pero llegar a Horeb no es fácil. Llega esfuerzo, lleva sacrificio. El siervo y el profeta Elías duró 40 días, mi hermano, con sacrificio, con esfuerzo, para poder llegar a este lugar, para poder llegar al monte de Horeb, porque él sabía, él tenía un sentir de que ahí Dios le iba a dar la palabra, de que ahí Dios le iba a dar la fortaleza. No fue ahí en el desierto que recibió la fortaleza, a pesar de que vino un ángel, a pesar de que usó unos cuervos para traerle una palabra, no fue ahí, era en Horeb donde él tenía que ir, era el monte de Dios donde él tenía que ir para recibir esa palabra, para recibir esa fortaleza. Fue a Horeb ahí donde llegó, hermano. Y es que un monte cuando vamos a subirlo no es fácil, el subir no es fácil, el buscar a Dios no es sencillo. Hay una oposición de la carne, hay una oposición del enemigo, hay ataques del diablo para que no subamos el monte, pero le digo, vale la pena subir ese monte, vale la pena subir, porque cuando estemos ahí, Dios te dará la palabra, Dios nos dará la palabra, Dios nos renovará las fuerzas. Y dice la Escritura que Elías llegó a Horeb después de 40
40 días y 40 noches, y ahí Dios le da esa palabra. Ahí Dios le aparece y le habla por medio de ese silbido apacible y le dice que largo camino le resta, pero él ya había recibido la fortaleza. Ahí en el monte de Horeb, ahí volviendo al monte, vale la pena. El esfuerzo que usted hace buscando el monte de la presencia de Dios, vale la pena. Dios ahí le dará la palabra, ahí Dios le dará la fortaleza. De pronto desanimado, de pronto desalentado con todo lo que está pasando y con todo lo que está ocurriendo en su vida, en economía, en Colombia, en el monte de Dios, Él nos dará la palabra. La palabra propicia. Ahí Elías recibió nuevas fuerzas. En el monte de Dios, volviendo al monte de Dios, él recibió las nuevas fuerzas. Salió de Israel huyendo de una mujer, pero fue a Horeb fortalecido con el poder de Dios y regresó con poder y ungió a Eliseo. Hizo grandes cosas en Dios. ¿Por qué? Porque cuando vamos al monte de Dios, Dios nos fortalece. Dice la Biblia que Elías era un hombre, era un varón sujeto a pasiones iguales a la de nosotros, pero el secreto estaba en ir al monte de Dios. El secreto, mi amigo, mi hermano, está en buscar de Dios. Volvamos al monte, volvamos a Horeb. Seamos sinceros, no es fácil, briega, pero vale la pena. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Él le dará las fuerzas para que usted busque. De pronto los pensamientos lo atacan, la opresión lo ataca para que no busque, pero clame al Dios del cielo, vaya al monte y ahí Dios le dará la victoria. Bajando del monte de Horeb, el rostro de Moisés resplandecía, porque cuando estamos en la presencia de Dios, nuestro rostro resplandece por la gracia y la presencia de Dios. Es el momento, mi amigo, usted que ahorita está escuchando esta palabra, este mensaje, que vuelva al monte de Dios. No es casualidad, volvamos al monte de Dios. Digámosle: Señor, dame la fuerza, dame la fortaleza para volver a la oración, volver al ayuno, volver a la palabra, volver al monte de la santidad, de la búsqueda. Es una palabra para tu vida que estás escuchando este video. Recibe esta palabra de parte de Dios. Vuelve al monte de Dios, que ahí Dios te dará nuevas fuerzas. Mis hermanos, mis amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Qué bonito consejo de la palabra del Señor. Le agradecemos a nuestro pastor Freddy por tener esta bondad de acompañarnos en el día de hoy, por disponer de su tiempo, y también a toda la iglesia de Tipacoque. Muchísimas gracias, mis hermanos, porque ha sido una semana de bendición, ha sido una semana de victoria. Usted pudo sacar 1, 2 o 3 días para disponer de estar en la presencia del Señor y clamar bajo este lema: vuélvenos a ti, y con cada uno de los propósitos que estuvimos presentando durante estos días. Qué bendición, iglesia, contar con ustedes, contar con su respaldo. Yo sé que no han sido fáciles estos días en que no nos hemos podido congregar, pero sé que desde casa estamos sintiendo la presencia del Señor. Así que vamos a hacer una oración, pastora. Vamos a orar ya para entregar este ayuno, estos 7 días de bendición, y de esta manera también seguirles motivando para que todos juntos podamos fortalecernos en el amor de Cristo. Amén, así es, pastor. Vamos a orar y damos gracias al Señor por este tiempo, a cada hermano que también sé que ha estado allí en victoria y en bendición durante esta semana. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos has regalado de poder buscar tu rostro, buscar tu presencia día y noche, Señor. Damos gracias a ti por la victoria concedida durante toda esta semana, en la cual tu pueblo se humilló, se inclinó y buscó tu rostro en ayuno y oración. Fortalece la vida de cada creyente de esta iglesia, pero también de todos los hermanos en toda la obra en el mundo, Señor. Sabemos, oh Dios de gloria, que hay victoria. Sabemos, Señor, que cosas grandes y mayores tú harás para tu obra en estos días, Señor. Muchas gracias, oh Rey de gloria. Amén y amén. Muy bien, de esta manera vamos llegando al final de esta transmisión para ustedes. Que Dios me les bendiga, pero también recuerda, iglesia de Tipacoque, seguir nuestra programación a través de los 93.9 FM. Que tengan todos un feliz día y hasta una próxima oportunidad. Amén, Dios les bendiga. Dios les bendiga.